Debemos tomar un tema muy interesante que le hemos denominado la descolonización de la formación de los dirigentes políticos. O es decir, es necesario tener una teoría política descolonizada, pero hay que sobre todo educar a los políticos con una actitud nacionalista que no dependa de los intereses de los monopolios o los grupos más importantes de estados del centro con respecto a nosotros, que somos las antiguas colonias que no hemos terminado de superar el colonialismo en muchas prácticas económicas, políticas, militares, culturales y sobre todo la mentalidad misma de los políticos que entregan los intereses del país a las potencias más desarrolladas del centro, y esto durante 2 siglos y algo más. Ese es el tema que debemos explicar para la formación del nuevo tipo de político. El primer punto sería aclarar el concepto de primera emancipación o libertad y la segunda libertad que todavía no hemos logrado. El primer proceso de emancipación fue al comienzo del siglo XIX, con distintos ciclos en América Latina. El ciclo hidalguense, yo le llamo, de México y América Central, que va de 1808 a 1823, con el imperio de Iturbides, que fracasa justamente por incapacidad de formular la soberanía del pueblo del imperio que Iturbides conducía con respecto a los todavía poderes del centro, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. El segundo ciclo de la primera emancipación yo lo llamaría el bolivariano, que es de la Gran Colombia, que tuvo por centro Bogotá, pero Caracas y hacia el sur, hacia Ecuador. Y el tercer ciclo de emancipación, primera, es el sanmartiniano de San Martín, el Plata, que será después Argentina, Paraguay, Chile y Perú, que es otro ciclo que también tiene su ritmo, pero los 3 ciclos de la primera emancipación terminan en 1823 con Ayacucho, que es el triunfo de las fuerzas de los criollos contra España. Brasil va a tener otro ciclo a su vez, sería el cuarto, que no es semejante al hispánico, porque el rey de Portugal, cuando invadieron los Napoleón y los suyos la península ibérica, el rey de Portugal tuvo la inteligencia de salir de Portugal, instalarse en Río de Janeiro y hacerla la capital del imperio portugués en el Asia, en el África y en América. De tal manera que el Brasil va a primero en 1821 con el hijo de João, que era el emperador portugués,
Pedro va a constituir el Imperio del Brasil, 1821, y va a durar hasta 1884-89, cuando constituya la República del Brasil. Quiere decir que sufrió un otro tipo de descolonizador que la América hispana, que dependía del Imperio español, y esto dependía del Imperio portugués. Pero Brasil tuvo la inteligencia de transformarse en el centro más importante del Imperio portugués por sus habitantes, por el número de sus habitantes y por la importancia del Brasil. Y este fue el primer proceso de la emancipación. Pero el siglo XIX se va a transportar a la lucha del Caribe. El Caribe, con Puerto Rico, Cuba y las Filipinas en el Pacífico, van a atravesar todo el siglo XIX como dependientes todavía de España. Y España va a seguir siendo el imperio con su colonia puertorriqueña, cubana y de las Filipinas, que pasan todo el siglo XIX luchando contra España. Y entonces ellos captan de que después de la independencia de las colonias hispanas del continente o Brasil, siguió habiendo un colonialismo en el Caribe. Por eso entonces el tema de la descolonización depende un poco de los intelectuales caribeños y especialmente puertorriqueños, porque Cuba va a estar en manos de España, pero después en el 1898 pasa a manos de Estados Unidos, que suplanta a España en estas tres colonias, Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y Estados Unidos entonces domina estas tres islas, hasta 1912, que se independencia Cuba de Estados Unidos, y va a venir después la Segunda Guerra Mundial, en donde Filipinas va a pasar de manos de Estados Unidos al Japón, que va a ocupar Filipinas, y recién va a lograr Filipinas su emancipación en 1945. Quiere decir que la primera emancipación tuvo procesos distintos en ciertas regiones. Y por eso, cuando hablamos de la lucha por la segunda emancipación, es la que viene ahora, en el próximo futuro, porque recién ahora estamos luchando para liberarnos y no ser colonia o neocolonia de Estados Unidos, que es la que realmente ha tomado a toda América Latina como su patrio trasero y lo sigue haciendo hasta el presente, despreciando la capacidad de América Latina de realmente concebirse a sí mismo como estados y pueblos independientes de las potencias del centro. Quiere decir entonces que la segunda emancipación nació como teoría con, por ejemplo, José Martí, héroe cubano que todo el siglo XIX luchó contra Estados Unidos y estuvo viviendo en Estados Unidos. Dijo él, en las entrañas mismas del imperio. Y entonces José Martí habla
de la segunda emancipación, que es la que estamos ahora tratando de realizar. Quiere decir que la descolonización cultural, teórica y práctica de la América Latina actual se sitúa en esta lucha hacia la segunda emancipación, que sería lograr la igualdad con Estados Unidos o los Estados europeos o Rusia y hoy China, cuestión que no hemos logrado todavía. Por eso entonces que el tema que voy a tratar es la descolonización mental, pero también la descolonización práctica de la dependencia de Estados Unidos ya. Ya no es España, Portugal, ni siquiera Francia o Inglaterra. Holanda también estuvo con alguna colonia en el Caribe, sino realmente significa el enfrentamiento a Estados Unidos, que es la gran potencia mundial y también la que está dominando América Latina. El tema es descolonizarnos mentalmente y en la práctica de la actitud de grupos en América Latina, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, que ahora acaba de fracasar la propuesta de una nueva constitución que deje atrás la constitución de Pinochet, lo cual es extraño y nos hace pensar, porque el neoliberalismo fue la teoría económica que llevó a cabo la dependencia de América Latina, ahora en pleno siglo XXI, de Estados Unidos. Y superar el neoliberalismo es también superar la dependencia norteamericana. El tema es que entre nosotros hay grupos muy importantes de conservadores que están colonizados por el neoliberalismo y que luchan todavía por los intereses de las potencias del centro, en este caso Estados Unidos. Y lo hemos visto en México, que recientemente, ante la posibilidad de una independencia al nivel de la producción eléctrica, se opusieron a la nacionalización firme de la producción de electricidad en México, lo cual es una traición al pueblo. Pero ¿quién los hace? Lo hace unos conservadores que siguen teniendo una mentalidad de dependencia al imperio de turno, que en este caso es Estados Unidos. Es entonces el problema de una clase conservadora blanca, porque también es racista, patriarcal, es también sexual, es teórica porque se apoya en una visión histórica eurocéntrica y no ve con independencia la historia de América Latina, que ha demostrado en la historia ya su manera de practicar la política. Esa clase conservadora fue la que en el siglo XIX llamó a Maximiliano, un simpático, diría yo, miembro de las monarquías austrohúngaros, que era un hombre interesante y hasta pensaba en una cierta libertad para México, pero era traer un gobernante de nada menos que un país germánico a México
a través de la influencia de los Borbones, y había aquí en México una clase criolla y de españoles que se inclinaron por dar una solución política de dependencia a la monarquía europea. Quiere decir que no entendían bien de qué se trataba la independencia de 1808 a 1823 de México con España, porque seguían mental y prácticamente siendo colonia de España y sobre todo ahora de Estados Unidos. Esa clase conservadora, blanca, machista, eurocéntrica, considera a su propio pueblo mexicano, mestizo e indígena de los pueblos originarios, como los nacos, los despreciados, los oprimidos, los ignorantes. Y esa clase conservadora se siente a sí misma más europea y norteamericana que propiamente mexicana. Cuando llega al poder, ejerce entonces un poder colonial en nombre del propio mexicano y en favor de los imperios de turno, en este caso Estados Unidos. Este es el tema. ¿Y cómo hacer para descolonizar a México y América Latina, sino empezando por bien plantear este tema de que nuestra élite blanca, con la blanquitud racial, machista contra la mujer, eurocéntrica contra las culturas originarias de América, pasa al poder y gobierna en nombre de las potencias del centro. Lo que tenemos que hacer entonces es reeducar esas clases eurocéntricas y colonialistas en su mentalidad, que hacen pasar después esa mentalidad al pueblo por la educación. Y la educación entonces, de la cual en este momento el gobierno tiene cierta capacidad de reconducir sus objetivos, sigue siendo eurocéntrica en su concepción de la historia, y por lo tanto educamos al pueblo por la Secretaría de Educación Pública en una línea que sigue siendo colonial. De tal manera que la descolonización de la ciencia epistemológica, de la historia, de la literatura, de la enseñanza y de la enseñanza política, sigue pensando a México y América Latina como un país dependiente, colonial, no ahora de Europa, sino de Estados Unidos. Y como prueba, ver qué tipo de citas hacen los profesores universitarios, si no son solo autores europeos y norteamericanos, ignorando en gran parte la literatura, la historia, la filosofía, la sociología, las ciencias humanísticas y sociales de América Latina. Quiere decir que el tema es cómo hemos de formar políticamente una nueva generación de políticos descoloniales, es decir, que piensen a América Latina y a México como un país libre y que vayan a su historia y se sitúen
en la propia evolución del pueblo, al cual a su vez aprecian porque tiene una cultura milenaria en los pueblos originarios llamados indígenas, que esa élite conservadora desprecia y ha asignado un lugar social, político y económico completamente secundario y que explota y que domina internamente. La formación política clásica que se enseña en ciencias políticas, aún en las grandes universidades de México como la UNAM o en toda América Latina, en la Universidad de Buenos Aires o San Marcos de Lima o San Andrés de Bolivia, la visión que se tiene de la teoría política se inicia en la Edad Moderna con un estudio de Hobbes y el Leviatán, por ejemplo, y no con fuentes nuestras, porque mucho antes que Hobbes, que escribe en el siglo XVII, está la gran teoría política de Bartolomé de las Casas, al comienzo mismo del nacimiento del colonialismo europeo. Y entonces Bartolomé de las Casas tiene una verdadera filosofía y teología y ciencia política que habría que valorar como el punto de partida. Bartolomé de las Casas ya en 1520 hace una crítica al colonialismo de España y dice: todo lo que aquí se ha hecho es una tremenda injusticia. Y escribió libros en defensa de las culturas indígenas y propuso un proyecto de colonización donde los españoles trabajasen con los indígenas para hacer una nueva civilización en América. El sistema que proponía Bartolomé de las Casas fracasó por la presencia de los conquistadores españoles y desde ahí en adelante se fue imponiendo una posición hispánica. Quiere decir que empezar con Hobbes, que es un inglés de la segunda parte de la modernidad y que concibe la política como un pueblo que niega sus derechos y los deposita los derechos en la persona de un soberano, el rey, el cual entonces es el único libre y al ser el único que domina puede ejercer el poder sin contradicción. Habría que oponerse fuertemente a esa visión, pero no es tanto pues allá los grandes teóricos del siglo XVI españoles que negaron la dignidad del indio en las disputas de Valladolid en 1550, donde Ginés de Sepúlveda se enfrenta a Bartolomé de las Casas y demuestra cómo el descubrimiento de América es un beneficio para los indígenas porque le hace entrar en la civilización europea, que es tomada como la civilización humana universal, y esa disputa entre Ginés de Sepúlveda en Valladolid en 1550, mucho antes que la obra de Hobbes, es refutada por Bartolomé de las Casas, el que demuestra que estas culturas de América
tenían un alto desarrollo racional, que tenían todo un orden que podría partirse de él para desarrollarlo y no destruirlo frontalmente como lo va a hacer la conquista, que es una guerra de exterminio, no solamente de la demografía indígena, sino sobre todo de toda su organización política y de toda una cultura que, como la cultura romana, podría haber sido cristianizada por misioneros que entendieran a fondo la cultura europea y la transformaron en la cristiandad. En cambio, entre nosotros se opusieron violentamente a las antiguas tradiciones y le implantaron la visión europea, colonizando mentalmente a todos los pobladores y entrando en lo que llamaríamos la etapa colonial. Aún en nuestra época, teóricos políticos como Schmitt, el gran filósofo y pensador político y del derecho alemán, que en un libro sobre la esencia de lo político dice que lo político se aparece en la oposición de amigo-enemigo. Y entonces concibe la política como una lucha de un ciudadano o un grupo de ciudadanos contra otro. Y los otros son los oponentes. Y la política es una lucha de dominación. Mucho más claro va a ser Max Weber, que se usa frecuentemente para educar a los políticos en la Facultad de Ciencias Políticas, pero en la política en general, que va a definir al poder político como una acción dominadora, legítima, antiobedientes. Hay que tomar las tres partes. Acción, la política es dominación. Si alguien quiere no dominar a otro, ya no entra en la política, porque en la política, con Schmitt, yo lucho contra enemigos, y con Max Weber, ese enemigo lo debo dominar para ejercer el poder. Además, es dominación legítima, lo cual es contradictorio, porque si es dominación, ¿cómo va a ser legítima? Para ser legítima exige el acuerdo del dominado, o es decir, tú eres el político y me dominas y yo te doy legitimidad en la dominación que ejerces sobre mí. Es un absurdo, pero lo dice Max Weber y se enseña en todas partes y se forman a los políticos en una teoría del poder absurda, contradictoria. Si es dominación, no puede ser legítima. Y si es legítima, significa que tiene el acuerdo del pueblo, pero el pueblo en Max Weber es considerado como el obediente. El poder político es dominación legítima ante obedientes, y el pueblo debe obedecer al político como dominador. Es una definición que se da en todas partes, que se enseña en las facultades y que los políticos practican. Una vez que son elegidos, dominan y el ciudadano es un obediente. Y es legítimo porque cumple uno de los tres modos de legitimación en Max Weber, o la legitimación porque hago lo que las costumbres hicieron. Por costumbre fue así que se dominó, y si yo lo cumplo es legítimo. O porque es legal,
cumplo con las leyes al dominar, pero tengo que cumplir las leyes, tiene que ser legal. O una legitimación carismática, pero se toma lo carismático como un acto mágico en donde alguna persona adula al pueblo y a su vez es seguido ciegamente e irracionalmente al líder. Los tres tipos de legitimación de Weber hay que criticar. Y de ahí entonces que es necesario una nueva teoría y filosofía para formar al político del futuro, que no sea colonial por la teoría, por la práctica y por la obediencia a los dictámenes de las potencias del centro. Y ahí entonces que surge un nuevo tipo de definiciones. Hay que formar al nuevo político. Por eso necesitamos una teoría. Primero, el poder no es dominación legítima ante obedientes. Lo dijo muy bien el grupo de Chiapas, de pueblos originarios. Ellos dicen, a nosotros llegaron la palabra democracia y entendimos que la democracia era un régimen en el que los que mandan, mandan mandando, como dominación. Y dice, y entre nosotros no es así, los indígenas. Entre nosotros, los que mandan, mandan obedeciendo. La comunidad se reúne, dice por dónde hay que hacer el camino, cómo hay que hacer el camino, con qué materiales hacer el camino, y luego se elige a alguien para que dirija a hacer el camino. Pero el que dirige y es elegido representante para hacer el camino obedece al mandato de la comunidad. Niegan con eso la definición de Max Weber y de Carl Schmitt. Siendo pueblos originarios, tienen más capacidad teórica de definir qué es el poder político. Y lo dijeron en el 1995 en Chiapas y lo repitió después Evo Morales en Bolivia y lo repitió en México Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Es una nueva teoría política mundial y tenemos que educar a nuestros pueblos en esa visión de el poder como un servicio obediente de alguien que ha sido elegido y por lo tanto es una democracia representativa, pero representativa de un segundo punto, de el pueblo, que es la única sede del poder. En la teoría política vigente en las facultades de filosofía también, o de ciencias políticas en la UNAM y en casi todas las universidades de América Latina, piensan que el Estado es el soberano, pero el soberano es el pueblo, y el pueblo es el lugar de la soberanía. Y hay que tener muy claro que el político está siendo obediente a la voluntad soberana del pueblo. Es necesario un concepto de pueblo, que no es fácil, de soberanía, que no es fácil, y cuya sede es el pueblo, no la clase dominante ni el Estado,
que es un instrumento para la organización del pueblo y para llevar a cabo sus fines. Y el tercer concepto fundamental, primero, que es el poder obediencial. Segundo, que el pueblo es la única y fundamental sede de la soberanía. Y la tercera, que es el Estado. El Estado no domina justamente a los obedientes que son el pueblo desde su soberanía del Estado, sino que el Estado es la muralla de defensa de la soberanía del pueblo. Y por eso que no estamos con los anarquistas que dicen disolver el Estado porque toda institución es de dominación. Falso. Una institución puede ser de dominación y lo es en la definición de Weber, que el poder es dominación. Por lo tanto, el político que ejerce la política es un dominador y entonces la dominación es mala y hay que disolver las instituciones. El anarquista, aún como Flores Magón, que fue un gran hombre, pero que no podía llevar a cabo la organización de un Estado porque estaba en contra de él y por lo tanto de alguna manera estaba en contra de la política. El Estado es necesario y el Estado debe ser fuerte para defender al pueblo ante los oponentes, los estados como Estados Unidos. O es decir, el Estado mexicano debe ser consecuente a la soberanía del pueblo para oponerse a la presencia dominadora de la potencia vigente en ese momento histórico, hoy Estados Unidos, porque no tenemos problemas con Rusia, ni con China, ni con Europa como bloque. Tenemos el tema de Estados Unidos, que no nos entrega la capacidad soberana del uso de la energía eléctrica o del gas o del petróleo o del litio, porque no es conveniente para el usufructo de las transnacionales norteamericanas. De tal manera que el embajador de Estados Unidos en México socava todas las medidas que México debe hacer para lograr la independencia con respecto a Estados Unidos. Y necesitamos un Estado fuerte y mentalmente los políticos descolonizados. Pero la oposición en este momento al presidente está en favor de defender a la gran compañía eléctrica española, que es un juez excepcionalmente le han puesto un castigo muy grande en miles de millones por malos negocios fuera del contrato hecho por la compañía española, y ahora un juez permite a la transnacional española no pagar la deuda. Ese juez está en contra de la soberanía del pueblo y otorgándose una autonomía y una soberanía que traiciona al pueblo. Y esto entonces es un problema para un Estado, porque significa que no ha sabido formar a sus ciudadanos y sobre todo a sus políticos para la defensa de la soberanía del pueblo y para que salga de la pobreza en que se encuentra el 50% de los mexicanos, debajo de la línea de la pobreza de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía,
que manifiesta esa posibilidad. Quiere decir que necesitamos educar a la democracia representativa para que el representante sepa que no es autónomo ni es la sede de la soberanía, sino está al servicio de la soberanía del pueblo, no propia. Y entonces cuando llega a ser un dirigente político representativo, elegido como comisario ejidal o como comisario de una alcaldía, o puede ser senador o miembro de la Cámara de Representantes, no debe estar pensando en que tiene que estar en la boleta para ser nombrado o encuestado para llegar a ser presidente de la República. El asunto de un gran político representativo es estar al servicio del pueblo en sus necesidades materiales, en la posibilidad de su convergencia democrática y en la factibilidad concreta de hacer lo posible, y no estar pensando en el usufructo personal de apropiarse de millones de pesos del fruto del trabajo del pueblo, porque ahora ya es gobernante, como ha sido México durante decenios en la etapa neoliberal, que es exactamente la teoría económica de la definición de Max Weber del poder político. Pero además de formar a la democracia representativa y dando una formación de servicio y no de egoísmo y competencia privada de los representantes en la democracia representativa, debemos lograr en el futuro, por primera vez, y es la gran revolución política del siglo XXI, más allá de la política de la Revolución Francesa, no solo una democracia participativa de arriba hacia abajo, representativa, sino una democracia que tenga instituciones de presencia del pueblo y que pueda cumplir la función auditora en el cumplimiento de su deber de la democracia representativa. Y a esta le llamaría yo democracia participativa. En Noruega, por ir a un país desarrollado pero medio, debo decir que los países nórdicos son los que tienen el mayor nivel económico de vida, más que Estados Unidos, Alemania, Rusia o China. Y estos países pequeños, pero muy bien organizados, un barrio elige a una persona para que vigile al sector judicial de ese barrio. Y entonces puede ir a la sección del Poder Judicial de un barrio y hablar con el juez, hablar con los abogados defensores y preguntar a los reos si han sido tratados humanamente, si no han sido torturados. Y entonces esa persona que no debe saber derecho, sino simplemente ser un ciudadano, puede escribir: este juzgado funciona bien. Pero si encuentra que a uno lo han torturado o un abogado defensor dice no me han dejado actuar, entonces dice este juzgado funciona mal, y entonces se envía una auditoría y se puede destituir
al juez. Y esto lo puede hacer un miembro del barrio elegido institucionalmente para vigilar al Poder Judicial. Y así el pueblo puede tener instituciones de auditoría al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un cuarto poder, el poder participativo. Bien, he ya expuesto en algunos minutos este tema de descolonizar el ejercicio de la política. Y para eso debemos dar una educación política en el colegio primario, en el secundario y en las prepas. Y los partidos tienen que tener grupos de teóricos para formar descolonialmente al político para que parta de la soberanía popular y no la obediencia de los dictámenes de la potencia de turno, que de paso corrompe a los políticos porque le da millones de pesos o de dinero para que traicionen la soberanía propia y permita a las transnacionales de explotar a nuestros pueblos. Se necesita una formación descolonizada de los dirigentes políticos y de todo el pueblo, que debe vigilar la descolonización de sus políticos, afirmando la centralidad del pueblo y en el pueblo ser la sede del ejercicio del poder. Última medida de todos los actos en el campo político. Pocos minutos para exponer el tema de la necesidad de la formación descolonizada de los políticos. Esto nos enseñó en buena parte los intelectuales del Caribe y de Puerto Rico, que sigue siendo una colonia de Estados Unidos, aunque es un Estado libre asociado, pero en cuanto que es parte, es también todavía explotado. Y por eso la pobreza en Puerto Rico, que debería ser un país exuberante como ningún otro en Estados Unidos, porque tiene autonomía, pero una autonomía de segunda. Y por eso que ellos hablaron del tema de la descolonización en la etapa posterior a la primera emancipación, para alcanzar en el próximo futuro, esperamos, la segunda emancipación, pero ahora de Estados Unidos, donde América Latina, el conjunto de la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe, pueda hablar en nombre propio a partir de la soberanía del pueblo. Ojalá podamos avanzar en ese camino.